Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Sixto Paz Wells, quien es ufólogo reconocido, con mucha experiencia, escritor y contactado. ¿Cómo estás, Sixto? Bienvenido. Gracias, Patricia. Realmente un placer estar contigo. El placer es mío y nuestro, ¿no? Para todos los integrantes de MBA y la audiencia. Sixto, está resurgiendo, nunca ha parado, el tema OVNI, pero bueno, últimamente está como más publicitado por medios que en realidad nosotros sabemos muy bien que es un tema que lo han ocultado, ¿verdad? Retrocediendo un poco y volviendo un poco a tus inicios, para después volver al presente, me gustaría que nos contaras cómo fue tu primer contacto. Porque a la audiencia le importa mucho esto de si en algún momento se va a poder contactar con los hermanos mayores, si no. Hay mucha información cruzada corriendo. Entonces sería bueno aclarar estos temas con alguien tan experimentado como tú. Pues muchísimas gracias. Bueno, es un buen momento como para recordar de que ya según el Senado de los Estados Unidos y según todos los militares que han dado su testimonio y el Pentágono que realmente se ha visto comprometido a liberar todos estos documentos e informaciones, de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Así que partimos de un punto en que quedó confirmado después de 75 años la realidad del tema. Y no solamente por el testimonio de estos tres militares ahora el 26 de julio de este año, sino porque a fines del mes de abril, también de este año, pues el Senado de Estados Unidos requirió la presencia de todas las autoridades de la NASA y, y les preguntaron bajo juramento, ¿ustedes realmente han investigado el tema de los ovnis? O sea, ¿ustedes saben del tema? Bueno, ciertamente siempre lo hemos investigado, pero de una forma discreta, porque no sabemos qué es, no tenemos parámetros para poder interpretar el fenómeno. Eso lo dijeron este año, a fines del mes de abril. Inmediatamente apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, 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 sí sabemos qué son. Son gigantescas naves nodrizas de hasta 100 kilómetros de largo que sueltan drones o naves de corto alcance en la atmósfera. Entonces todo el mundo se cayó de espaldas. Y esto fue en abril de este año. Y más sorprendidos todos cuando Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, la máxima autoridad de Harvard en la actualidad de astrofísica, declaró que lo que decía Sean Kirkpatrick era cierto, es tal cual. Y de que él está convencido no solamente de que los extraterrestres existen, sino que han venido a la Tierra desde tiempos inmemoriales y realmente son como la base de todas nuestras culturas. Imagínate. Pues el mismo Avi Loeb ya dijo de que había organizado una misión de rescate de un ovni estrellado en el 2014 en el Océano Índico cerca de Papúa Nueva Guinea, la misión Galileo. Y, y se fue con capitales privados, porque si fueran capitales de gobierno, inmediatamente ponen censura y nunca nadie se entera de nada. Así que fue con capitales privados y lograron extraer del mar más de 715 esferas de titanio, ya que serían restos que habrían quedado de esta nave, que al destruirse todos los materiales como materiales inteligentes volvieron a su forma, a una forma original, en forma de esferas. Así que estaban felices y contentos los científicos. Así que realmente este año ha sido contundente, pero este año solamente es la continuación de lo que ya pasó el año anterior, el año pasado, 2022, el 17 de mayo del 2022, hubo una audiencia pública también y el Pentágono dio a conocer 400 nuevos casos de verdaderas interacciones entre los militares y los ovnis, y la conclusión final es que no son de la Tierra y que no vienen con malas intenciones. Bueno, entonces, frente a todo eso, hay personas que ya tenemos el contacto extraterrestre y lo tenemos de hace 50 años atrás. Ahora, de nada serviría decir que
formo parte de un grupo que hemos tenido contacto con los extraterrestres, que hemos visto bajar la nave a los tripulantes y que hasta nos han invitado a subir dentro de una nave, si no tenemos forma de comprobarlo? Pues 10 veces a lo largo de estos 50 años hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto extraterrestre. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de libros como la serie El Caballo de Troya. Cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que decíamos mantener un contacto extraterrestre a través de la telepatía, a través de la psicografía, la escritura automática, a través de técnicas de meditación. Este periodista nos acompañó al desierto, incrédulo, escéptico totalmente, y su vida cambió cuando vio los dos objetos haciendo evoluciones sobre el grupo. Entonces, de regreso a España, testificó a través de la televisión española y publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés. Al año siguiente, 1975, él regresa acompañado de otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Nuevamente nos acompaña a un encuentro programado, pero ya no al desierto, al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima. Y nuevamente los ovnis aparecieron y de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Hay un adagio popular, un dicho que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 50 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es un delirio, una esquizofrenia. Ahora, aparte de esas 10 veces que hemos convocado a la prensa, ha habido otras 8 veces en donde los periodistas se han invitado solos. O sea, nosotros no los hemos invitado. Se han enterado de que estábamos de salida y nos han, han llegado como paracaidistas. Y no solamente los periodistas, sino también hasta un psiquiatra, una juez, el psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él se enteró de que íbamos en el año 2006 a hacer una salida a la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra, donde hay 887 estatuas, en una isla chiquitita de 163 kilómetros cuadrados, pues 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. Y que los científicos dicen que la isla se deforestó porque se utilizaron troncos de árboles para llevar a las estatuas. En la isla nunca hubo troncos de árboles, eran unos arbustos llamados toromiro, ya que verdaderamente, pues, o sea, tú no puedes poner una estatua de 75 toneladas sobre eso, ¿ya? Entonces, la deforestación de la isla vino a raíz de la llegada del capitán Cook y de todos los europeos que comenzaron a cortar la poca madera que había para arreglar sus barcos, ¿ya? Pero no es cierto de que es realmente lo que se dice. Bueno, el asunto es que fuimos a la isla de Pascua y este psiquiatra se enteró, se comunicó conmigo, me preguntó: don Sisto, he enterado que van a la isla de Pascua, ¿podría acompañarlos, pero en plan escéptico? ¿No? Digo: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto el grupo como mi persona necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted pues se ofrece a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta como psiquiatra. Entonces, desde el primer día que llegamos, él se puso a meditar con nosotros y delante de él recibimos el mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Entonces, claro, cuando él nos vio recibir el mensaje, debe haber pensado: están peor de lo que yo imaginaba. El día anterior al contacto, nos reunimos con el psiquiatra y los militares del aeropuerto Mataveri, de la población de Hangaroa, la única población que tiene la isla, y les contamos, pues, de la experiencia que vamos a tener el día siguiente. Entonces ellos, sorprendidos, dijeron: bueno, vamos a estar atentos a la pantalla del radar a ver qué pasa. Nos fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas. Aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones a una altura de unos 500 metros. Y se impresionó tanto el psiquiatra, y nos regresamos todos al aeropuerto y salen los militares de la torre control, y delante del psiquiatra, pues, me dan la mano, me estrechan ahí, me dicen: don Sisto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos, ¿no?, sobre el volcán Poique. Entonces, el psiquiatra dijo: bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Bueno, ¿cómo empezó esto? Como jugando,
Pues mi padre ya investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. Él fue muy amigo de Fabio Serpa en la Argentina, de don Pedro Romaniuk, también de don Pedro Ferriz allá en México, y participó del primer Congreso Mundial de Ufología que se hizo a nivel mundial en Acapulco. Entonces, mi padre, como digo, en los ratos libres investigaba los ovnis, y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 74, a raíz de una noticia que salió en el periódico, que hablaba de sonido del espacio, que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que los científicos estaban captando esos sonidos, tratando de suministrarlos a las computadoras, tratando también de codificarlos e interpretarlos. Entonces se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación a través de radiotelescopios de esas ondas de radio. Entonces, mi padre organizó una conferencia y la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, y él disertó sobre la posibilidad que en un universo tan grande pudieran haber civilizaciones cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros, y que podrían estar llegando a la Tierra de tiempos inmemoriales, no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, pudieran estar intentando comunicarse con la humanidad. Entonces quedé fascinado con lo que dijo el médico, tenía 18 años recién cumplidos, y se me ocurrió con mi madre y mi hermana poner en práctica todo lo que venía aprendiendo en la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Desde un año antes ya venía practicando todas esas técnicas orientales. Entonces se me ocurrió que poniéndolas en práctica de pronto podríamos facilitar una experiencia de contacto extraterrestre. Pero realmente fue un juego, nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo. Y aquella noche del 22 de enero del año 74, recibimos un mensaje psicográfico de escritura automática, en donde un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Yo lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que ellas habían captado el mismo mensaje, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento y pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a 9 de la noche, veríamos aparecer la nave, y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo, y el día de la cita, a la hora indicada, ocurrió lo que nadie se hubiera imaginado. Se iluminó en la noche como si fuera de día, y una luz salió detrás de los cerros y fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Un objeto en forma de disco ya no era solamente una luz, un objeto. Giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pues mucho miedo y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Entonces le contamos a mi papá, que era el científico, ya, y le insistimos que nos acompañara, y entonces él con un grupo de militares vino, o sea, un poco a regañadientes, pero vino. Él estaba convencido que no iba a haber nada, y de pronto apareció un tremendo objeto en forma de cilindro, y todo el mundo lo vio. Estamos hablando del año 74. Entonces, mi padre quedó fuertemente conmocionado, decía, no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, no, qué injusto. Pues al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente apareció un ser llamado Oxal, sino aparecían otros como Kulba, Sampiac, Anitat, Met, Regesun, Antarel, Osimer, Jabel, o sea, que decían venir de diversos planetas. Y cada vez que salíamos al desierto, pues teníamos avistamiento de 1, 2, 3 objetos, o uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas, como una especie de drones extraterrestres. Ellos se llaman caneplas, también se les ha llamado Foo Fighters. Entonces el grupo fue creciendo mucho, aún no fue trayendo familiares, conocidos, amigos. Para junio del año 74, todo eran avistamientos en el cielo, y ya había muchas comunicaciones y varias antenas que recibíamos. De pronto estos seres nos dijeron, a partir de la próxima salida
vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupo de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Fuimos al desierto en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos. Íbamos todos uno encima de otro. Llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar por el desierto. Íbamos todos en bloque. Yo iba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta, no me contesta. Me giré a buscarlo, a los demás, y de pronto me doy con la sorpresa que estaba 2 kilómetros por delante, todos ya en el lugar al que debíamos llegar, o sea, la mina. Y como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces, detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con su linterna. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro, como que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Entonces me di la vuelta y traté de correr, pero no podía avanzar. O sea, realmente fue una sensación muy desagradable y sentía que me estaban mirando. Entonces me he girado y del domo luminoso he visto a un ser de apariencia humana, o sea, cabeza, tronco, extremidades, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían que me acercara, y me lo repitieron 3 veces. Yo en todo momento dije que no. Entonces al final vi que el ser se dio la vuelta, se metió en la luz. Yo dije, ya se aburrió de estarme esperando, ahora me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizá por amor propio. Dije, yo tengo que, me voy a arrepentir toda mi vida. Ya entonces traté de avanzar, y cuando estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz, y me arrepentí tarde de haberlo hecho, porque sentí sensación de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi a una persona parada delante mío, era como 1,80 m, robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran como un patrón de sintonía que me venía a la mente cada vez que recibía los mensajes psicográficos, pero ahora lo veía que eran los ojos de una persona. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. La apariencia era como de un coreano, un mongol, un oriental, robusto, parecía un físico-culturista. Un traje claro, un cinturón y unas botas. Y de pronto yo le captaba con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona y proyectarla a otro lugar. Según él, yo la acompañaría a Morden, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, habían pasado escasos 15 minutos, tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Ahora, yo lo que pude ver a través de la luz es que salimos a un lugar distinto, o sea, ocupando unas 15, 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter, una cosa increíblemente grande. Hemos ido caminando, no nos hemos ido ni en un tren, ni en una pasarela móvil, ni en un pequeño ovni, no, hemos ido caminando. Y podía ver que todo eran ciudades en forma de domos, redondeadas, y él me iba explicando que ellos han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas, y que debajo del hielo de la superficie habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Ya, decir eso hace 50 años atrás era ridículo, pues. No solamente el hecho de tener contacto con seres Ganímedes, sino de que estuviste en Ganímedes y que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como la Tierra. Hace 50 años atrás los científicos consideraban que el único lugar donde se había detectado agua en el universo era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Hubo que esperar hasta el año 2006 que se envía la sonda Cassini a Saturno, que descubrió que una de sus pequeñas lunas, o sea, de solo 500 kilómetros de diámetro,
la luna Encélado, tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Se congelan y Saturno toma esa agua congelada y con ello arma su anillo E, que es el anillo característico más grueso que tiene Saturno. Y es alimentado por una pequeña lunita que tiene tal cantidad de agua en su interior y de actividad geotérmica y volcánica que produce esos geysers de 40 kilómetros de altitud. ¿Ya? Pero recién en el año 2006. Y en el año 2015, recién en el 2015, la NASA dio a conocer de que el telescopio espacial Hubble había descubierto océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Bueno, el tiempo no pasa por gusto. Claro, Y al te final interrumpo todo un minuto comienza a aquí. formarse. En algún momento nuestros hermanos mayores te quitaron la memoria, traspasaron o no respetaron tu libre albedrío, porque está corriendo una confusión muy grande con algunos contactados, como es el caso de Dionisio Yanca, un camionero argentino, que a él le sacaron, tipo mentira, verdad, por medio de una hipnosis lo que le había pasado. Y él cuenta siempre lo mismo, que en realidad estos seres eran rubios, eran de aspecto nórdico, como si fueran seres de la luz, pero que no respetaron su libre albedrío, que lo tomaron, lo dejaron sin memoria, perdido, a muchísima distancia de donde había estado. Y cuando nosotros preguntamos, precisamente telepáticamente, que somos un grupo, qué es lo que había pasado con él, la respuesta fue que los seres ET de la oscuridad pueden a veces camuflarse, ¿sí? Que los seres de luz nunca hacen, no traspasan el libre albedrío de nadie, ni abducen a nadie. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a esto? Totalmente de acuerdo, que es así. Abducción significa secuestro. O sea, los encuentros cercanos del cuarto tipo es cuando te invitan a subir al interior de la nave. Y generalmente lo que hacen es te invitan. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Te pueden haber invitado, después no recuerdas ni siquiera que estuviste dentro de la nave, como un mecanismo de defensa interior. Habiendo tanta gente interesada en el contacto extraterrestre, ¿para qué van a buscar a alguien que verdaderamente se va a horrorizar o que va a hacer mala propaganda? No tiene sentido alguno, ¿ya? Entonces, a veces ocurre que la persona, la experiencia le resulta traumática, a pesar de que le preguntaron si quería ir con ellos y todo, y de pronto la persona se dejó de llevar por la curiosidad y todo, después la mente misma bloqueó la información y lo único que le queda como un elemento real es el tiempo perdido, ya tiempo de su vida que no sabe qué le pasó. Entonces ahí cuando le hacen la regresión hipnótica, pues pues ahí sí revela que estuvo de pronto dentro de una nave y todo, pero yo recuerdo, pues, cuando era bastante niño, que llegaba o sea, un camión del Ministerio de Salud al colegio donde yo estaba. Y todos éramos niños pequeñitos. Y a todos nos hacían desfilar subiendo al camión para tomarnos una placa de rayos X, nos obligaban a quitarnos la camisa para ponernos ahí y nos ponían una vacuna. O sea, un médico o una doctora con sus enfermeras, ¿ya? O sus enfermeros nos ponía la vacuna. A nadie le preguntaban si quería ser vacunado. A nadie le decían realmente ni le explicaban por qué nos iban a hacer una radiografía. Lo hacían ellos como adultos considerando que era lo mejor para nosotros. ¿Ya? Entonces, todo depende también cómo cuentes las cosas. Si tú dices, cuando yo era niño me llevaron a un cuarto oscuro en un camión, ¿ya? Y unas personas vestidas de blanco, ya me clavaron cosas en el cuerpo. ¿Quiénes fueron esos sádicos, traficantes de niños y todo? Bueno, era un doctor con sus enfermeras que me estaba poniendo una vacuna. Pues todo depende de cómo lo cuentes, ¿cierto? Y cuando tú comienzas a contar algo y te das cuenta que tiene un efecto muy interesante en la gente, el enfatizar de pronto una especie de cuento de horror, entonces comienzas a derivarte hacia eso cuando de pronto originalmente habría que preguntarle a aquellas personas que fueron las primeras que escucharon el relato de esta persona, cuánto ha ido distorsionándose, cambiando, variando de la
versión original a la versión posterior. O sea, de pronto él dice, yo no me acuerdo de nada, simplemente aparecí con horas de tiempo perdido. Y después Entonces, y también el problema es que cuando alguien hace una regresión hipnótica a otro, después de estar metiendo información. Justamente eso fue uno de los grandes problemas ya allí con John Mack, por ejemplo, premio Pulitzer en los Estados Unidos, un psiquiatra que comienza a escribir libros sobre abducciones, sobre secuestros y todo, ¿ya? Y a cada paciente que invitaba para que le contara la supuesta experiencia de abducción, le hacía leer previamente libros de abducciones o de secuestros, o sea, como para irle ya lavando el cerebro, como para irle mintiendo una información previa. Y eso no se puede hacer, pues. Y al final John Mack ya se arrepintió de estar haciendo ese juego para el gobierno, ya, y quiso dar la información correcta y lo atropellaron. O sea, un auto se subió a la vereda y lo persiguió hasta que lo atropelló y lo mató. La misma historia de siempre, va. Por eso es que no se, por eso es que no sale, o sea, por eso le está resultando tan difícil tener al gobierno que reconocer que los ovnis realmente existen. ¿Por qué? Porque van a tener que justificar todos los asesinatos, destrucción de pruebas, todo lo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. Es tal cual. Sixto, hay mucha confusión con el tema de las naves que pertenecen al Comando Star o Federación Galáctica, que es lo mismo, de la luz, y las que no pertenecen. ¿Qué características, según tus experiencias y conocimientos, nos puedes decir que tienen las naves que son de la luz? Colores, formas, sabemos que por el brillo son inconfundibles, entre Sí, otras no, cosas. pero de todas maneras, en ese sentido, recordarte de que como parte del fenómeno ovni está los agroglifos, ¿no? Los círculos, los campos de cosecha. Esto lo habíamos conversado fuera de micrófonos y ahora es importante que lo escuchen. Que el 15 de agosto del año 2002 apareció sobre los campos de cereal del sur de Inglaterra, en la localidad de Winchester, un agroglifo de más de 110 metros de largo en forma de rectángulo. La forma rectangular muchas veces simbólicamente representa la muerte. Entonces, adentro aparece el holograma de un ser entre gris y reptiloide, que a la altura del mentón aparecen 3 puntos luminosos que nos recuerdan las 3 estrellas del cinturón de Orión, Alnitak, Alnilag y Mintaka. Y en la mano izquierda, este personaje tiene como un disco en código binario, ceros y unos, silencios y pulsos, cuya primera traducción que se hizo decía, el peligro no es los que vienen de afuera, el peligro es los que ya están aquí adentro, haciendo referencia a seres extraterrestres que después de guerras cósmicas fueron deportados y exiliados de la Tierra por mal comportamiento. Estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en el inframundo, en el mundo intraterrestre, y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, son como espectros, pero manipulan a la humanidad a través de pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, gente llena de resentimiento, de rencores, y ubican a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de llevar el mundo hacia la autodestrucción. Ahora, desde hace mucho tiempo atrás, la Tierra se encuentra en una cuarentena planetaria, en la que no cualquier civilización, no cualquier nave de cualquier mundo puede intervenir aquí. O sea, son alrededor de 60 civilizaciones que están llegando a la Tierra, con las más varias intenciones, 55 bien intencionadas, autorizadas por el Consejo Galáctico, los 24 ancianos de la Confederación de Mundos, y hay 5 no bien intencionados que lo que buscan es crear cuerpos híbridos en donde puedan encarnar los que están atrapados aquí y puedan fugarse del planeta. Pero no es tan fácil que puedan entrar, pues, porque naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47, o la que se estrelló en Paiwano, Chile, en 1998, o la de la Zona del Silencio en México, o la de Sudáfrica, o la de Rusia, son naves que han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Nunca han sido derribadas por tecnología terrestre. Nosotros no podríamos hacer ni cosquillas. Ok, entonces hay quienes nos están protegiendo, hay quienes nos están cuidando, así que uno tendría que preocuparse realmente que quiero tener contacto extraterrestre y justo soy tan mala suerte, no que justo me tocan los malos, no, o sea, la posibilidad es
es menos 1%, menos 1%, ¿ya? O sea, tendría que ser, pues, tener muy mala suerte para que te toque justamente los negativos. Entonces, hay más de 167 formas diferentes de naves extraterrestres. Naves en forma de esfera, en forma de disco, en forma de cilindro, en forma de pirámide, hay naves en forma de cubo, antiaerodinámicas, hay naves en forma de torta de cumpleaños, a la delta, ¿ya? Y todas son naves de la Confederación de Mundos. Y algunas son tripuladas, otras no son tripuladas, son tipo dron. Por ejemplo, el 5 de marzo del año 2004 había un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana con 8 altos mandos militares que estaban sobrevolando la zona de Campeche, la frontera entre México y Guatemala, donde hay un continuo tráfico de avionetas de narcotráfico, pues, o sea, haga la redundancia. Entonces, ellos estaban con el sistema FLIR, que es el sistema infrarrojo, para captar cualquier cosa que emita calor. ¿Ya? Y el radar. Y entonces el radar, ellos observaron la presencia de 11 objetos, y en la cámara infrarrojo también aparecían los 11 objetos. La visibilidad era perfecta, de 5 a 5 y media de la tarde, a pleno sol. Entonces, uno de los 11 objetos tenía el tamaño de un edificio de 15 pisos. Y se ponían a mirar por la ventanilla y no veían nada. Estaban ahí y nadie los podía ver. Esto no es novedad. Resulta ser de que la Fuerza Aérea de Chile liberó en 1999 una fotografía tomada por el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario que está como a 35.725 kilómetros por encima del planeta Tierra, altísimo. ¿Qué te digo? Este satélite tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual siempre se mantiene fijo en el mismo punto. Entonces tomó una fotografía sobre la Patagonia chilena y argentina, y a mitad de camino aparece un objeto ovalado de 450 kilómetros de largo. Imagínate una nave de 450 kilómetros de largo. O sea, si ya de por sí hay problemas en nuestras ciudades para buscarle el parqueo a un coche de 5 metros de largo, imagínate buscarle aparcamiento a un objeto de 450 kilómetros de largo. Una barbaridad. Ahora, gracias a que la Fuerza Aérea Chilena asumió la responsabilidad por la liberación de esa fotografía, se supo que 6 años antes, en 1993, el satélite Meteosat logró fotografiar un objeto similar entre el norte de México, el norte de Estados Unidos, perdón, y el sur del Canadá. Ahora, ¿te imaginas lo que le supuso al NORAD, o sea, al Sistema de Control Aéreo de Estados Unidos, aceptar de que existen naves gigantescas de 450 kilómetros de largo sobre tu territorio y desde tierra con todos los radares, satélites y todo, no lo puedes detectar? El ridículo que eso supone. Tal cual. Así que muchas veces están ahí encima nuestro, encima de nuestras ciudades, encima de tu casa. Sin embargo, lo sientes, pero no lo puedes ver. Así es. Tal cual. Son 50 años, 21 libros, ¿ya? Y repitiendo la misma información durante 50 años. O sea, no es novedad ni adaptándola a último minuto, nada por el estilo. Lo que los guías han dicho es que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Y que más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no tienen corporeidad física como nosotros. De ahí vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental que está entre la octava, novena y 10ª dimensión. Y hay incluso un tercer universo que está de la 11ª dimensión para arriba, que es el universo espiritual. El universo espiritual ha creado el universo mental y el universo mental ha creado el universo material. O sea que Dios no nos ha creado directamente, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Heles, los resplandecientes, los hijos de Dios, que son los que nosotros conocemos como los arcángeles. Y en una serie de viajes que los guías extraterrestres nos pidieron que hiciéramos hacia lugares donde hay retiros de la Hermandad Blanca. Hemos ido físicamente a esos retiros y hemos tenido contacto físico con miembros de la Hermandad Blanca en lugares como el Paititi, en la selva del Madre de Dios, o sea, en la zona de Paraúna, en la Sierra Portearia, en Goiás, en Brasil, en la Cueva de los Tallos, en el Ecuador, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia,
O sea, grupos nuestros han estado en Ushuaia y han tenido también contacto con la Hermandad Blanca, o sea, allí en Chile, en la zona de Paihuano, del Valle del Elqui, en los Guayabos en Costa Rica, en el Valle de las Siete Luminares en México, en Montechata en California, hemos tenido esos contactos. Entonces, y de toda esa Claro, información insisto, sí, sí. recopilada, Pero en el pues, caso de Ashtar Sheran, ¿cuál fue tu experiencia? Porque todo el mundo habla de Ashtar Sheran. sí, o sea, que él es el Entonces, almirante de la flota, quisiera o sea, saber, es es muy como interesante, que tú ya que tú subes porque, a la nave y te encuentras a un hombre muy alto, porque él es como de 2,5 metros de estatura, es muy alto, y es como de apariencia nórdica, pelo blanco, no es pleiadiano, ya para nosotros, o sea, la información que nosotros tenemos, lo que él nos ha dicho y todo, ya que vienen de Alfa de Centauro, ya que es una civilización muy desarrollada. Es más, en el año 74 ellos nos dijeron de que venían de este planeta que está a 4,2 años luz de distancia de nuestro sistema solar, que es más grande que la Tierra y que tiene las mismas condiciones de la Tierra. Está publicado un libro del año 74. Pues en el 2012 la NASA descubrió el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, ya a 4,2 años luz de distancia, que gira en torno a la estrella Alfa de Centauro, ¿ya? Y que es un planeta más grande que la Tierra. O sea, lo que nos dijeron se confirmó. Entonces, por eso te digo, nosotros hemos tratado de andar siempre con pie de plomo, buscando corroboraciones tras claro, corroboraciones, claro, claro, verificaciones. ¿Por qué? Porque muy fácilmente uno puede, ya te digo, levantar los pies del suelo y te caes sentado. Entonces, claro, por hemos supuesto. tratado Bueno, en ahora, este y caso, en este aún punto, así, sí, y aún así, Patricia, yo le digo a la gente, no crean nada de lo que les estoy diciendo, analicen, investiguen, saquen sus propias conclusiones. claro. Bueno, a ver, yo en este caso, porque todo el mundo habla tanto de Ashtar Sheran, que esto, que el otro, de los contactos que se tuvieron, investigué mucho el tema de Eugenio Siragusa, ¿sí? Que en su momento él tenía contactos personales y llegó un momento que no los tuvo más. Y Ashtar Sheran, según lo que había dicho Eugenio Siragusa en ese momento, le dijo que venía del planeta Metaria. ¿Qué Pues planeta es ese? este, Eugenio fue un gran contactado, o sea, una persona extraordinaria, ¿ya? Pero, ¿recuerdas qué pasó en la última etapa del contacto de él? Él llegó a decir de que él era la reencarnación de Juan el Bautista. Sí, es verdad. Entonces, Hermes Trismegisto. ya, por eso te digo, pues, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. O sea, aún hasta los mejores contactados podemos perder el Claro, sentido de la proporción. sí, sí, Ya te sí, digo, sí. ya te digo, si tú me dices, ¿quién fuiste tú si esto pasa en tus vidas anteriores? Mira, he sido delincuente, prostituta, cobrador de impuestos, soldado, cura, he sido de todo, ¿ya? Pero de que haya tenido el contacto porque soy un ser desarrollado, superdotado, no. El contacto lo hemos tenido nosotros porque somos como cualquier persona. Y cualquier persona puede identificarse con nosotros. Por Como eso dice hay un uno montón de de tus gente, libros, y repetimos por eso te nosotros digo, continuamente. por eso te digo, mucha gente viene y ahí me dice, Sixto, yo fui un gran maestro en una vida pasada, en otro planeta, y soy la reencarnación de, bueno, pues te felicito. Yo la verdad, ¿y tú de qué planeta vienes? De la Tierra. Mira, incluso si me ves las uñas, vas a ver la cantidad de tierra que tengo aquí en las Era uñas. una de las preguntas que te iba a hacer. No se entiende que aquí lo importante es el mensaje, no Y que no el mensajero, totalmente de acuerdo, Pati. no quien lo dice, no, es un fenómeno Por que eso estamos hay que viendo tener entre los mucho contactados cuidado. terrible. Mira, la línea divisoria entre la iluminación y la locura es tan sutil que es como el filo de la navaja. ¿Por qué te decía yo que 10 veces hemos convocado a la prensa? Porque cada cierto tiempo hay que verificar que esto sigue siendo verdad y que no hemos perdido, no hemos levantado demasiado el pie o sea, los pies del piso, pues. Porque el riesgo es muy grande, porque tú estás compartiendo con la gente una información, no para que la gente crea, no, para que esto no se convierta en un acto de fe, una religión. Así ¿Ya? es. ¿Ya? Porque ya hay suficientes religiones sobre la faz de la tierra como para que nos inventemos una nueva. ¿Ya? La fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es un hecho concreto, tangible y material. Y en este punto, ¿cuál sería la diferencia entre contacto extraterrestre, intraterrestre e interdimensional?
entonces, ¿no? Pues el contacto extraterrestre es con seres que vienen de otros planetas. Un contacto intraterrestre puede ser con miembros de la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta, gente de la propia Tierra que ha ido evolucionando en nuestro mundo y que, si es un contacto físico, obviamente va a ser una persona que sigue reencarnando aquí en la Tierra, ¿ya? En algún momento, la Hermandad Blanca aquí en el planeta fue compuesta por 32 seres extraterrestres que descendieron del cosmos y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino Agartha, el mundo intraterreno. Pero con el tiempo, ellos prepararon a gente de la Tierra para que los reemplazara a ellos y se quedaran como la Hermandad Blanca en los retiros interiores. Ahora son gente muy humana, muy física. Ya, ese es un contacto intraterrestre, ¿no? Con los intraterrenos, que son la Hermandad Blanca que guarda los archivos del conocimiento humano. Un contacto interdimensional, o sea, el hecho de que tú tengas un contacto con un extraterrestre no quiere decir que tú no puedas contactarte con Dios en tu corazón o en tus oraciones, o te puedas contactar con los ángeles. El que se haya confundido los extraterrestres con ángeles no niega la existencia de los ángeles. Son dos cosas diferentes. Perfecto. Es como que, por ejemplo, yo tengo aquí mi móvil, ¿no? Y con el móvil yo puedo marcar a los bomberos. Pero también puedo marcar a la policía. ¿Ya? Y son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y no va a pensar que los policías son mejores que los bomberos. ¿Ya? Todo depende para qué lo necesites. Por supuesto. ¿Y qué son los activadores de los que tú hablas en uno de tus libros, no? Es los activadores numéricos de la conciencia. Es como cuando tú en la noche te vas a ir a dormir y programas tu móvil o tienes de pronto todavía estos teléfonos, o sea, estos relojes ya para despertador, o lo tienes electrónico, ¿no? Entonces grabas ahí la hora que necesitas, ¿ya? En que te llamen la atención, ¿ya? O sea, que te despierte, ¿ya? Porque así te da tiempo para ducharte, para tomar tu desayuno y llegar temprano al trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? O sea, hay mucha gente que graba ya el mensaje y se despierta 5 minutos antes de que suene el despertador. O sea que el despertador fue una excusa, porque se programó ella, ¿ya? O hay quien suena el despertador y sigue durmiendo y no le hace caso. O hay quien suena el despertador y lo apaga y sigue durmiendo. O gente que reacciona, se sienta en la cama y se queda dormido sentado. Entonces, las reacciones son muy diferentes. Entonces, son claves activadoras de la conciencia. O sea que hay una programación, todos venimos con una programación para cumplir una misión determinada. Y mientras que uno no reaccione, la clave activadora de conciencia se va a repetir una y otra vez, una y otra vez. Y si tú reaccionas y haces lo que se espera de ti, con el tiempo habrá otra clave activadora con otra tarea, otra misión que te tiene que hacer despertar o que te tiene que motivar a hacer y cumplir cosas. Bueno, un último mensaje en cuanto a todo esto que están haciendo las entidades del Bajo Astral, el proyecto Blue Beam, esta falsa invasión que están queriendo implantar Claro. extraterrestre, para que la audiencia también esté alerta, ¿no? Una de las formas que tienen los gobiernos de grandes potencias para alejar a la gente del conocimiento profundo es metiéndole miedo. Cuando los Pilgrims salieron en el Mayflower del sur de Inglaterra con destino a Estados Unidos, a las colonias americanas, lo primero que hicieron fue meterle miedo con los indios. Luego le metieron miedo con las brujas. Luego le metieron miedo ya con los mexicanos. Después le metieron miedo con los japoneses, le metieron miedo con los alemanes, les han metido miedo con los terroristas islámicos y ahora están queriendo meter miedo con los extraterrestres. Pero siempre meterle miedo a la gente. Exacto. Ahorita, por ejemplo, las Naciones Unidas, ya te digo, o sea, acaba de decir de que ya se viene una nueva pandemia. O sea, ahora son adivinos. O sea, ahora Tal cual, tal cual, no, tal cual. el próximo año va a haber otra pandemia, pero ¿y cómo sabes? No, no es que va a haber. ¿Cómo que va a haber? O sea, Es eso un es nuevo ridículo. circo, nuevo circo. ¿Eh? Y hay gente que se lo cree, lamentablemente, pues. Sí, sí, tal Mira, cual. más gente murió en la pandemia por miedo que por la enfermedad. Por supuesto, por En un supuesto. lavado cerebral todos los días, pues. Exacto. Entonces, a lo único que hay que tener miedo es al propio miedo, porque el temor es ignorancia, es no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra.
Si tú estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad. Y no estamos solos, pero nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. O sea, si estos seres han logrado pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y más aún cuando ya nos vamos enterando que somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos. Somos capaces de los más terribles actos de inhumanidad, pero también capaces de los más sublimes actos de amor y desprendimiento. Tenemos que apelar a esa última parte, al amor. Sixto, tus redes sociales para que la gente te contacte, te haga consultas. En la página web www.sixtopaswells.com. Ahí van a encontrar ustedes el Plan Cósmico, un libro de casi 700 páginas de libre acceso. O sea, lo pueden bajar, lo pueden imprimir, lo pueden leer, ya no tienen que pagar por eso, ya. Y está toda la información que ellos nos dieron. También en la página web están todas las comunicaciones que hemos venido recibiendo a lo largo de estos 50 años. Les recomiendo una comunicación en particular. Busquen la del 19 de octubre del año 2001, donde los guías ya anticipaban el virus del H1 del 2009 y lo de la pandemia del 2020. Ya es impresionante, lo cual te demuestra que los verdaderos mensajes son atemporales. Los lees ahora, los lees mañana, siempre te dicen algo nuevo. Y no son catastróficos. Siempre es advertir para corregir. Después, en Instagram, todos los días martes a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú, 9 de la noche, hora de Buenos Aires, pues tengo un programa que se llama Martes Ufológico, donde contesto todas las preguntas que la gente me hace. No para que la gente crea, sino para que la gente tenga un punto de vista más sobre toda esta realidad. En Twitter, también como Instagram, soy @SixtoPasWells. Tengo en Facebook, ¿no? Está mi nombre, Sixto Paswells, ahí también hay una página, publico cosas. En LinkedIn igual. Y bueno, tengo 21 libros publicados, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. El primer libro que publiqué ya es se llama Los Guías Extraterrestres, pero miren ya en qué edición está. Tercera edición. Wow. No, 32ª edición. Ah, 32. Perdón, no la había visto, no, más todavía, 32. No, yo a veces tampoco lo veo, pero ahí está. Y ese es el que les recomiendo ahorita. El Contacto Extraterrestre. Es una antología de todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 50 años, con una visión retrospectiva. Excelente. Con la madurez de los años y todo. ¿Ya? Entonces, de editorial Colima Books, con K, Colima Books, de Madrid, España. Lo vamos a colocar todo al pie del video. Gracias. Los libros más recomendados y todo, porque bueno, tienes muchos, pero ya saben, tipean libros Sixto Paswells y les va a salir todos los libros que son de él. Sixto, muchísimas gracias. A ti, realmente un placer. Por tu tiempo, un placer realmente siempre estar contigo, hablar contigo, eres una fuente absoluta de muy buena información siempre, con el contacto ovni extraterrestre, uno de los grandes contactados de todos los tiempos. Te reitero, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y ellos no se contactaron con nosotros o conmigo porque fuéramos mejores personas, sino porque a pesar de todos los defectos y errores que tenemos, somos como cualquier persona. Y si nosotros tuvimos contacto, cualquiera puede tener contacto. Ahora, tener contacto siempre será mucho más fácil que mantener el contacto. Porque el mantener el contacto sí requiere disciplina, compromiso, entrega. Así es. Destaco siempre la humildad de Sixto, que él nunca tiene problema en ir a un canal que tenga 200 suscriptores como 300.000. La verdad que es destacable. Porque si hay personas interesadas en escuchar, tenemos la obligación de hacerlo. Suscriptores. Es así. Muchísimas gracias, Sixto, por todo. A ti, Patricia, un gran abrazote. Un gran placer, y a ustedes, amigos, a la audiencia, compartan, den su like, pasen la palabra, compartan estos mensajes para la elevación de conciencia que son tan importantes para que lleguen a todos nuestros hermanos. Y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.